Bien, buenos días. Damos la bienvenida pues a lo que es el curso de didáctica de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales, que es el curso que nos compete pues para esta sesión comprendida en 4 clases, 2 clases de forma sincrónica y 2 asincrónicas, fecha eh, propuestas para el día de hoy 13, el 27, que es la otra clase sincrónica, y los días 20 y 3 de enero del 26 son las clases asincrónicas. Así que vamos entonces a dar inicio formalmente al curso. Mi nombre es el profesor Chamir, que va a estar acompañándolos a ustedes durante las 4 sesiones. Estaremos al tanto, pendiente de cualquier pregunta, cualquier incógnita que queramos tratar. Esperemos que el curso sea de la mejor manera, que podamos interactuar, que podamos compartir, que podamos tratar de llevar este contenido a profundidad y que podamos ensalzar el rol, es importante, del docente. Creo que el rol del docente es fundamental en la enseñanza, aprendizaje, ¿no? Así que, sin obviar también la parte del trabajo del estudiante, ¿no? Y lo que conlleva a la interacción mutua en un ambiente, ¿verdad? Eh, que se sienta algo bueno para los dos y que pueda fluir lo que es el aprendizaje. Así que, pues me presento, como les mencioné, pues el profesor Shamir, que le va a acompañar pues, en estas 4 sesiones. Los que estamos aquí, nos podemos presentar, me dicen su nombre, me dicen las expectativas del curso, luego estaremos con una reflexión y luego entonces estudiaremos lo que es el curso a grosso modo desde la plataforma y luego entonces iniciaremos formalmente con la primera actividad de la clase de hoy. Así que no sé si empezamos con alguno de los que están presentes, ya que somos ya 4 estudiantes. Ajá, empiece, Johan, perdón. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Joan Castillo. Bueno, la verdad, me ha parecido bastante interesante el curso y sé que ecuaciones diferenciales es un tema bonito y al mismo tiempo un poco complejo. Entonces, estoy bastante entusiasmada con las técnicas o qué consejos uno va a recibir pues para brindar mejor los conocimientos sobre esa materia. Muy bien, muy bien, Johan. Aquí vamos a aprender todo. Cualquiera puede seguir. Ahí nada más levanto la manito y le doy el pase. Florentina, Pedrol, dice el nombre ahí. Buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Florentina Pedrol. Soy aquí de Tolé. Soy maestra de grado. Estoy aquí para aprender, para obtener más conocimiento y, bueno, para, como le dije, obtener más conocimiento y saber de qué se trata este curso. Buenos días. Perfecto, muy bien. Por ahí Melanie Castillo, Kenia Prado, los que están ahí en línea para que... Ok, Melanie Castillo, sí, puede seguir.
Ok, buenos días, profesor, compañeros. Mi nombre es Melanie Castillo, soy de aquí de Volcán. Y bueno, mis expectativas ante el curso, pues, como lo mencionaron, las ecuaciones diferenciales son una materia compleja, entonces espero fortalecer pues esos conocimientos y mejorar esas habilidades de razonamiento. Muy bien. ¿Eh? Ya nos queda por ahí Kenia. Buenos días, mi nombre es Kenia Jiménez. Bueno, ver ecuaciones diferenciales me remonta pues a ese segundo año de la licenciatura y pues me parece muy interesante, así que espero pues aprender bastante en lo que es la enseñanza de esta materia. Perfecto. Bien, para seguir pues con la parte principal del curso, voy a compartirles pues una reflexión muy corta. La vamos entonces luego a discutir o a mencionar lo que nos parece con respecto a lo que es la reflexión. Vamos a iniciar con la reflexión para entonces ya hacerlo formalmente. Vamos por aquí. Me dice si se escucha, ¿vieron? Si se escucha, lo vuelvo a repetir. Usted fue mi profesor hace más de 20 años. Sí, profe, Soy sí se Pablo. escucha. ¿Me reconoce? Me sabe mal, pero no. Recuerdo que una compañera de clase tenía un reloj precioso. ¿Quién te lo regaló? ¡Guala! ¿Cómo se abre? ¡Hola! ¡Es de oro, Brea! Creo que se le ha metido por el cajón y lo ha perdido ella, pero no creo. Yo creo que alguien lo ha robado. Buenos días, señor Salvador. Buenos días. Señor profesor, tenía un reloj y al llegar del recreo ha desaparecido. Alguien me lo habrá cogido. Silencio. Vamos a ponernos todos en círculo. Quiero que cerréis los ojos. Voy a buscar en todos los bolsillos hasta que lo encuentre. Y ya podéis abrir los ojos. María, tu reloj.
Muchas gracias, señor profesor. Me sorprendió que no hablara conmigo después de lo que hice. Me avergoncé mucho y me sentí mal, pero agradecí que no me humillara delante de todos los compañeros. ¿Me recuerda ahora? Recuerdo la historia, pero sigo sin acordarme de ti. En aquellos momentos yo tenía los ojos cerrados. Bien, ¿qué le pareció la reflexión? Alguien que Buen me día, comente, pues. profe. Ajá. Buenos días. Bueno, hace unos minutos acabé de ingresar, no logré ver bien la reflexión completa. Ajá. No le escuché bien, si me repite. Disculpa. Que ingresé hace unos minutos y no logré ver Ajá. la reflexión casi al final, profe. Ok, ok. Ah, que ingresó ahorita. Ok. Alguien que pueda comentar, la haya visto completo y así entonces vamos pues desglosando la reflexión. No sé, ¿o quieren que la vuelva a repetir? Si quieren la vuelvo a repetir, ¿no? Porque no es muy larga. O alguien que por lo menos 2 personas que me puedan comentar algo y así yo amplío y entonces pues ya van a tener idea de qué se trata la reflexión, ¿sí? De lo que ya estaban presentes, pues. Bien, ahí con respecto a la reflexión, pues sabemos pues que el rol importante que juega el docente dentro del aula, ¿no? Si bien es cierto, nosotros como docentes pues marcamos ciertos lineamientos con respecto a nuestros estudiantes que le van a enmarcar en el camino que tomen desde su etapa primaria, desde su, puede ser su etapa primaria, secundaria, incluso a nivel superior. El docente marca un lineamiento estructural, ¿verdad? Marca algo que es importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque no solamente el contenido enmarca a un profesional, en este caso, o no solamente el contenido, pues enmarca también, ¿verdad?, a un joven que está en formación, sino también esa parte eh, emocional, esa parte donde que el estudiante se sienta a gusto dentro de un aula, que vea al docente como un guía, un facilitador, alguien que pueda pues verse, por decirlo así, en el espejo, ¿no? Del mismo, ¿verdad? Enmarcar si comete errores o no, si el estudiante puede o no realizar una actividad y que que el docente, perdón, sea el guía, ¿verdad? De una forma positiva y que cuando más adelante, ya sea un profesional, incluso sea alguien de bien, como quien dice, nos dice siempre nuestro papá, nuestros familiares, ¿verdad? Él pueda tener, ¿verdad? Puedan recordar
Porque eso es lo más lindo, que el estudiante se recuerde, mire, este profesor me marcó un día porque me habló de esta manera, o me explicó de esta forma, o me dijo a mí que yo podía seguir adelante a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, creo que esa parte del docente tiene que ser, pues, tiene que tratar de ser, pues, enmarcador, marcar el lineamiento, no solamente del contenido, sino de la parte asociativa, emocional, eh, que se sienta, que el estudiante sienta un ambiente acogedor entre ellos y que existe una relación, ¿verdad? Confortable, y así el contenido se va dando de una manera sutil, de una manera más amigable, ¿sí? Porque eso enmarca, ¿verdad? Esa es lo que es la parte del ciclo del aprendizaje. Así que creo que ahí podríamos, pues, darle, por decirlo así, una ampliación con respecto a lo que acabamos de ver ahorita. No sé si alguien más quiera establecer una conjetura de lo que acabamos de ver con respecto al video, ¿no? Que se trataba de que una niña se le había perdido un reloj. Cuando llegó el profesor, la niña le dio la querella al docente, y lo que hizo el docente fue que cerrara los ojos y él fue revisando uno a uno. Cuando encontró el reloj, pues el niño que tenía el reloj se sintió mal, pero aún así el docente no lo expuso ante la clase. Y eso le quedó, pues, marcado ahí para toda su vida. Y cuando se encontró con aquel docente, pues le recordó y le preguntó por qué. Y bueno, el docente le comenta que él también había cerrado los ojos cuando encontró el reloj. O sea que hay algo profundo con respecto a la parte del docente hacia el estudiante, ¿no? Para que él se sienta, pues, a gusto, y que también reconozca que también cometemos errores, pero que el docente sea como el guía, ¿no? Ese guía que nos ayuda, nos lleva de una buena manera hacia el conocimiento emocional también y de valores. No sé si alguien quiera comentar algo, me dicen. Si no, entonces vamos a describir lo que es el curso. El curso, lo que es el módulo, en lo que es módulo, y luego entonces iniciamos, ¿no? Iniciamos. Mientras tanto voy a ir compartiendo para ver si alguien tiene algún aporte. Bien, si no hay más aportes, necesito que interactuemos, ¿no? Que es muy importante, para que no sea la clase muy tenue. Bien, vamos entonces a describir lo que es el curso, vamos a detallar lo que nos va a conllevar lo que es, pues, estas dos sesiones sincrónicas, perdón, y las dos sesiones no asincrónicas, perdón. Luego entonces iniciaremos con lo que es el módulo. Ustedes tienen un módulo ahí, que ahorita lo voy a explicar. Iniciaremos con el módulo, entonces afrontaremos lo que es la primera actividad en clase. O sea, este curso conlleva dos partes a nivel de clases. Una es las dos sesiones sincrónicas, donde usted tiene que trabajar en clases, y las otras son asincrónicas, que también tiene actividades para desarrollar. El día de hoy, nosotros vamos a hacer dos actividades sincrónicas. Ahorita vamos a ver y vamos a explicar la primera, pero previo a eso vamos a lo que es la parte del contenido del curso, ¿no? En la plataforma Moodle. Luego entonces, al final, antes que termine el horario, van a tener otra actividad de trabajo en clase, que es donde vamos a culminar lo que es ya la sesión, pero
tienen que trabajar al final de la clase. Luego entonces está la sesión, nos iríamos hasta la sesión 3, que es la otra parte de la clase sincrónica, que ahí también vamos a tener una actividad en clase, que sería la tercera, más lo que vayamos a interactuar, a estudiar, a compartir en la sesión. Y luego entonces, las dos que restan, que sería la sesión 2 y la sesión número 4, bueno, cada sesión tiene tiene actividades, ¿no? Lo que es en la sesión 2 van a estar la actividad de las asignaciones 1 y 2, y en la última sesión va a estar la actividad final. Bien, entonces vamos entonces a lo que es la explicación del curso. Como vemos aquí, si entran a lo que es el curso de ecuaciones diferenciales, vamos a tener al principio lo que es la descripción del curso. Que es donde van a estar descritas lo que es la descripción a grosso modo de lo que es el curso de enseñanza de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Donde describe aquí que lo que es el rol fundamental del educador o del docente en las enseñanzas de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? En la aplicabilidad, perdón, de conceptos en nuestro diario vivir. También comprende, que eso es lo que vamos a ver ahorita, un módulo que contiene los contenidos que vamos a ver y el detalle de las asignaciones que luego posterior es donde vamos a iniciar. Bien, entonces aquí están los datos del docente, el número de teléfono para que ustedes puedan pues, comunicarse, cualquier duda, cualquier aclaración que necesiten. Aquí está el desglose pues, de los horarios, fechas de día de clases, y las clases virtuales de modo sincrónico y asincrónico, el link para entrar, luego está lo que es el objetivo general y específico del curso, y aquí entonces está el módulo. Ahorita vamos a abrir el módulo y lo vamos a ir pues detallándolo. Bien, está la planificación del curso y los contenidos que vamos a ir viendo. Luego la evaluación. Vamos con la evaluación antes de entrar. Bien, la evaluación comprende una asistencia del 10%, y luego comprende los trabajos en clases, trabajo en clase 1, 2, 3, 10% cada trabajo en clase, y eso compete a un 30%. Luego las asignaciones tienen un porcentaje del 25% en total, y la asignación 1 comprende el 12% y la asignación 2 corresponde al 13%. Y un examen final, un trabajo final, perdón, que comprende al 35% restante. Bien, en la unidad temática 1 está colgado lo que es la unidad de la sesión 1 y las dos asignaciones que tenemos pendientes para el día de hoy, que sería el trabajo en clase número 1, que ahorita lo vamos a detallar, que es lo que vamos a hacer con cada una de ellas, y el trabajo en clase número 2. Luego estaría entonces la unidad temática 2, y está también colgado la unidad didáctica de la sesión 2 y la asignación 1 y 2, que es de forma sincrónica. La unidad temática número 3, o sea, para la sesión 3, está adjuntada a lo que es la sesión 3, la unidad didáctica, y la asignación del trabajo 3. Y en la última sesión está añadida lo que es la unidad didáctica para la sesión 4 y el trabajo final. Vamos entonces a dejar de compartir y vamos a compartir el módulo para entonces ahí está. Me dice si pueden, si están viendo el módulo, me dicen por favor. Sí se ve, profe. ¿Se ve? Sí. Ok. Listo, muchas gracias.
Vamos entonces a ver el módulo. Aquí está el módulo, que eso lo tienen ustedes, lo pueden descargar ahí desde lo que es la plataforma módulo. Bien, comprende pues lo que es la visión, misión de la institución, ¿verdad? Valores importantes dentro de la misma: responsabilidad, cooperación, honestidad, sensibilidad social, innovación creativa, respeto, solidaridad, equidad, diversidad. Aquí hay una lectura para que usted, pues, la vamos a hacer ahorita, la lectura. Luego, entonces, sería un mensaje importantísimo, motivacional para los estudiantes, con respecto a lo que es el beneficio de estudiar las ecuaciones diferenciales. Bien, luego, entonces, está la descripción del curso, que ya lo está colgado en el módulo también, en el módulo. Y aquí, entonces, aquí me equivoqué, lo vamos a desglosar. Aquí yo lo voy a desglosar porque son 10%, 10%, 10%. Y acá son 25%. Y acá son 30. Ahí está. 15 cada uno. 12, 12 y 13. Y 13% respectivamente. Listo. Bien. Ahí está entonces, que ya hablamos de la evaluación. Y luego entonces, aquí vemos que está lo que es el desarrollo del curso. Nos vamos a ir hasta, bueno, tenemos objetivos generales y específicos, perdón. Y nos vamos a ir directamente hacia abajo para lo que es las evaluaciones, ¿sí? Bien. Vamos a aplicar las dos asignaciones que tienen para hoy, ¿sí? Solamente nos vamos a enfocar en las dos que vamos a tener hoy. Y a su vez, entonces, en las dos que van a tener para la siguiente semana, ¿cierto? Para la siguiente semana, o sea, para la clase asincrónica, para que quede explicada ya. Entonces, para el primer trabajo en clase, ¿qué van a hacer? Van a confeccionar una línea de tiempo hoy de los percursores de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? ¿Quiénes son esos? Son grandes matemáticos, filósofos, físicos que han hecho aportes fundamentales a lo que es las ecuaciones diferenciales, como Leibniz, Euler, ¿verdad? Que son importantísimos percursores, ¿verdad? Y con sus aportaciones se inició lo que es este concepto, bella área de las matemáticas, ¿no? Que es las ecuaciones diferenciales. A ver, ¿qué van a hacer? Una línea de tiempo, lo pueden hacer de forma desde la PC, lo pueden hacer incluso si tienen el tiempo o tienen los recursos, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en cualquier aplicación que ustedes quieran hacerlo, Canvas, incluso de forma manual. Lo que sí es que yo voy a ver la fecha de que ustedes van a subir eso. Yo lo voy a dar ahorita, luego que explique todo, yo le voy a dar un tiempo determinado para que usted desarrolle. Luego que desarrolle esta actividad, nosotros entonces vamos a tomar unos minutitos, unos 2, 3 minutitos para interactuar, pues, cada uno de los aportes que han hecho, pues, estos grandes matemáticos con respecto a las ecuaciones diferenciales. Con ya el trabajo hecho, ya podemos entonces, podemos interactuar. Bien, ¿por qué lo vamos a hacer así? Porque necesito que ustedes como facilitadores, como docentes, pues, ustedes puedan profundizar de manera individualizada o puedan puedan aplicar lo que es el autoaprendizaje y luego entonces hacer lo que es la parte de las conjeturas y la opinión propia con respecto al tema. Entonces, ese sería para el trabajo en clase número 1.
Sí, entonces confeccionar una línea de tiempo. No sé si por ahí, tenemos a alguien que quiera preguntar sobre la línea de tiempo. Bien, ¿no hay preguntas? Profe, una Profe, consulta. ¿Cuántos Sí. precursores habría que colocar? Ajá, en el módulo está la cantidad. Sí, en el módulo está. Por eso es que ahorita yo le voy, ahorita antes de incursionar con la actividad, ahorita vamos a repasar por lo menos los más importantes, y ahí ustedes van a ver dentro del módulo ya está pues ya están los nombres de los matemáticos importantísimos y por lo menos las fechas y los aportes. O sea que usted nada más tiene que estructurar la línea de tiempo. ¿Sí? profe, también tenemos que ilustrar la línea de tiempo. Correcto, ilustrarlo también. Por eso ahí es donde le va a llevar un poquito de tiempo. Bueno, no mucho, hay un par de minutos. ¿Sí? Ok, Exacto. gracias. Sí, gracias a usted por la pregunta. Bien, entonces estamos claritos con la actividad esta. El trabajo en clase número 2 tiene que ver con lo que sigue después, que es una página que conforma lo que es el rol de docente en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Entonces, este va a ser al final, ya cuando vamos a terminar, previo a terminar lo que es el horario, pues ahí vamos a tomar unos minutos. Usted va a leer, porque solamente es una cara, usted va a leer el rol de docente, ¿sí? Y luego entonces usted va a hacer un análisis crítico. O sea, usted va a formular su opinión, su conjetura con respecto en base, obviamente, a la realidad de nuestras escuelas. Ahí, bien, ahí pues dice 4 páginas. Ahí está, ya modificado. Bien, eso se conforma a... Esto es trabajo en clase 2. No, espérense un momentito, trabajo en clase 2. Trabajo en clase 2. Perdón, estoy equivocado. Aquí me fui a la asignación 1. Bien, no, la asignación 1 no es esa, no es el trabajo en clase 2. Aquí vamos a irnos. Este es para... Ahí está. Vámonos a la actividad. Le dije que estamos en clase 2. Esta es la asignación 1, 2 y trabajo ahora sí estamos en el trabajo en clase 2. Y esto compete al 10%. Bien, esto es para el 13, o sea, hoy. Bien, ¿qué van a hacer? Van a hacer un diario de doble entrada sobre la historia y definición. Eso lo vamos a ver ahorita. Y clasificación, ¿sí? Sobre lo que es las ecuaciones diferenciales, obviamente, ¿no? Eso te va a hacer un diario de doble entrada. Bien, en este caso, obviamente que para realizar el diario de doble entrada, pues ahí lo pueden hacer también, lo vamos a hacer de manera, lo pueden desarrollar como quieran para realizar la actividad, ¿no? Bien, para definir lo que es un diario de doble entrada, pues en este caso, pues usted realiza 2 columnas, ¿ya? Hace 2 columnas, organiza una página, o sea, lo organiza en 2 columnas, una columna de izquierda y derecha. En la izquierda utiliza lo que es las citas o el contexto o las ideas que sobresalen del contenido, y luego entonces en el lado derecho, pues usted hace los comentarios, hace las críticas o los análisis personales, en este caso subjetivamente, del contenido que estamos haciendo. Este sería lo que es el diario de doble entrada.
Sería como comparar lo que usted, de las ideas principales, perdón, o de los conceptos principales que usted toma de la lectura y usted entonces hace su opinión o su conjetura, ¿verdad? O su crítica con respecto a ese concepto o idea. Ese viene siendo lo que es el diario de doble entrada. Bien, ese sería el trabajo en clase número 2. Ah, sí. Dígame, Joan. Profe, respecto al diario de doble entrada, en la parte de la columna de las ideas, o sea, puede ser de lo que ya se mencionó, clasificación, historia y todo eso, pero más sería como un comentario personal o se Correcto, debe sí, hacer. como personal. Ajá, Ok. personal, ¿no? Algo subjetivo, o sea, que sea de usted. Ujú. Ok. Correcto. Gracias. Ujú. Bien, vamos a las asignaciones. Yo necesito explicarle también las asignaciones 1 y 2 porque eso usted lo va a ver, usted se lo va a aplicar, lo va a desarrollar, perdón, para la siguiente sesión, ¿sí? Ahí es donde usted va a, a desarrollarla y necesita la explicación del mismo. Bien, para asignación 1, si me están siguiendo, entonces aquí sí viene lo que es, aquí sí viene lo que es, perdón, ahora sí, lo que es un análisis crítico en base a la realidad de nuestras escuelas con respecto al rol docente en la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Profe, ¿de dónde saco ese contenido? También está en el módulo, que lo extrae de ahí. Puede ampliar también, puede ayudarse ampliándolo, de repente con un artículo o alguna experiencia de otra persona, lo que usted quiera, y amplía y entonces usted hace, pues, esa parte de lo que es el análisis crítico, ¿sí? Y luego entonces, igual está detallado en el módulo todo lo que vamos a evaluar con respecto a eso. Y luego entonces para la asignación 2, también, que es para la fecha sincrónica, va usted a presentar 10 problemas o 10 asuntos sobre lo que es la aplicación de ecuaciones diferenciales y elabora un ensayo. Igual aquí están, ¿ves? Aquí están. Los problemas seleccionados por usted deben comprender los siguientes temas: geométrica, enfriamiento y calentamiento, aplicaciones de crecimiento de población, aplicaciones de caimiento de radioactivos, problemas de mezcla. Son algunos ejemplos, ¿no?, donde se aplique la ecuación diferencial. Aquí sí tiene usted que ampliarlo o el tipo de investigación y entonces hacer lo que es el ensayo. El ensayo. Bien, estamos por aquí. Bien, bien. Bien, aquí entonces ya lo que es el trabajo en clase número 3, pues ya eso sería, lo vamos a explicar, que es un FODA totalmente sencillo. Eso sería para la sesión 3, día 27. Y luego entonces ya explicaríamos ese mismo día lo que es el trabajo final. Igual está ya explicado aquí, pero lo vamos a reforzar para ese día. En total son 6 actividades, 3 asincrónicas y 3 sincrónicas, porque incluyendo el trabajo final, pues es de manera asincrónica, ¿sí? Desde la plataforma. Entonces usted puede, pues, apoyarse, ¿verdad?, con de manera virtual y asincrónico. Bien, vamos entonces, nuevamente seguimos con el módulo y nos vamos a ir a la parte de la lectura reflexiva. Vamos a hacer un resumen a grosso modo de lo que es esta parte de
lo que es la lectura reflexiva con respecto a la enseñanza de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Vámonos a esa parte. Déjame compartir aquí y entonces seguimos. Bien, para la lectura reflexiva que tenemos con respecto a los métodos tradicionales de la enseñanza de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. En este caso, de primer orden. Si profundizamos el concepto como tal, las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Es una materia o un área importantísima dentro de las matemáticas. Sí. En su aplicabilidad en otra ciencia, ¿verdad? Conlleva a que veamos las ecuaciones diferenciales de una manera un poquito distante por su complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para nosotros, o para que el estudiante adquiera este concepto fundamental de las ecuaciones diferenciales, pues hay que tener en cuenta los conocimientos previos, ¿sí? Porque el estudiante, para poder entender, ¿verdad?, el concepto como tal, debe tener pues los conocimientos previos presentes. Y es ahí donde radica, ¿verdad?, la complicación, ¿verdad? De este modo podemos conducir al estudiante, ¿verdad? Primero, por medio de los conocimientos previos, que tenga un dominio algebraico, que tenga un dominio de la parte procedimental de los problemas previos al mismo, y que él pueda pues tener esas herramientas fundamentales por medio de los conocimientos previos para entonces abordar estos tipos de contenidos como las ecuaciones diferenciales. En su modo de aplicación, si bien es cierto, a otras ciencias también conlleva tener en cuenta los conocimientos previos, ¿verdad? Los estudios indican que la metodología dominante en el contexto de enseñanza de ecuaciones diferenciales es fuertemente orientada hacia la solución analítica. Dice, generan un aprendizaje mecánico sin que el alumno perciba un potencial y su importancia como una herramienta matemática para resolver problemas prácticos. ¿Qué quiere decir eso? Que la metodología dominante, o sea, la metodología que nosotros impartimos constantemente para enseñar ecuaciones diferenciales, pues normalmente siempre la orientamos hacia la solución analítica, a la procedimental, ¿verdad? A la parte mecánica, si bien es cierto. Pero también nosotros podemos utilizar, obviamente, ese conocimiento previo, que también, porque es necesario tener en cuenta el dominio del mismo para poder entender el concepto. Y utilizar, por ejemplo, empezar, por ejemplo, con ejemplificar con aplicaciones a otras ciencias. Podemos empezar, como lo vamos a hacer ahorita, con lo que es el aporte hacia otras por medio de los grandes matemáticos. Podemos también iniciar de repente con la historia de las ecuaciones diferenciales. O sea, nosotros podemos iniciar también para abordar lo que es la materia o el concepto como tal, podemos iniciar pues de otra manera. Y no obviando ese conocimiento previo que debe tener pues el estudiante. Para así ellos puedan entonces tener pues el ambiente propicio para que él pueda tener ese conocimiento significativo con respecto a las ecuaciones diferenciales. Bien, ¿cuáles son los beneficios de estudiar las ecuaciones diferenciales? ¿Verdad? Normalmente se creen que las ecuaciones diferenciales solo son para matemáticos y físicos. Eso es importante. Eso es, como quien dice uno, ya eso está escrito, ¿verdad? Eso ya está escrito. Pero a veces no solamente es de esa manera. Podemos entonces orientar al estudiante. Y aquí sí, pues, entra la aplicabilidad. Si usted comienza, ¿verdad?,
con el estudiante a enseñarle la aplicabilidad previamente o en qué podemos utilizar las ecuaciones diferenciales, pues créanme que en este caso el estudiante se va a sentir un poquito a gusto y va a ver por qué es útil, por qué es importante y de dónde sale, por ejemplo. Entonces, tiene que ver, este mensaje tiene que ver con lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Entonces, ya el estudiante va a ver que hay diferentes razones, no solamente una, no solamente va dirigido para el científico o para el matemático o para el físico, sino que va a haber muchas razones interesantes donde la ecuación diferencial tiene pues su auge y tiene su aporte importante. Bien, vamos entonces a mencionar el objetivo general. Creo que no lo mencionamos. Utilizar herramientas didácticas para desarrollar ecuaciones diferenciales y poder transmitir a los estudiantes. Los específicos serían indicar los tipos de ecuaciones diferenciales, comprender la necesidad de realizar programaciones del aula adaptadas al grupo, clase, para poder desarrollar las ecuaciones diferenciales. Desarrollar habilidades necesarias para reconocer los aspectos relacionados con las ecuaciones diferenciales. Desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo para reconocer los aspectos primordiales que influyen e intervienen en el desarrollo de la ecuación diferencial al momento de transmitir estos conocimientos a nuestros estudiantes. Bien. En el tema número 1 vamos a ver lo que es la historia de las ecuaciones diferenciales y sus precursores. Bien, aquí hay un glosario compartido con ustedes, donde aquí hay una serie de conceptos fundamentales. El concepto de didáctica, que nosotros ya tenemos que estar un poquito ya relacionado con este concepto, ¿verdad? Que es el arte de enseñar, ¿verdad? Un tratado, una normativa, el aprendizaje, estudio científico, estudio de educación intelectual del hombre y del conocimiento, sistemático, auxiliar técnica de incentivar, teoría de la instrucción, ciencia especulativa, doctrinal general. Pues este concepto de didáctica pues, nos recuerda muchas otras materias que hemos visto, ¿no? Que es muy fundamental al momento de transmitir el conocimiento. Creo que es el arte de enseñar, ¿verdad? Y de transmitir nuestros conocimientos hacia los alumnos. Luego está la línea del tiempo, eso ya lo mencioné ahorita, que significa ecuación diferencial, que es el concepto. Este concepto de ecuación diferencial lo vamos a abarcar cuando después de lo que es la actividad que tienen ahorita, pues lo vamos a abarcar. Nos habla que es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. Y luego entonces están definidas lo que es ecuación diferencial lineal, ordinaria, y otros conceptos pues importantes. Otro concepto importante son conocimientos previos que ahorita nosotros lo acabamos de mencionar. ¿Qué es el conocimiento previo? La información que el individuo tiene almacenada en su memoria debido a sus experiencias pasadas. En este caso lo podemos relacionar que los conocimientos previos para las ecuaciones diferenciales, ¿cuáles serían? Importante, dominio de lo que es conocimientos algebraicos, ya sea con operaciones con expresiones algebraicas, conceptos de expresión algebraica, también lo que es el concepto de límite, por lo menos en cálculo, el concepto de límite, el concepto de ecuación, que es importante, porque hay una similitud donde yo ahorita vamos a abarcar esa parte. También el concepto de derivada y de integración que se complementan para la resolución y lo que es la resolución de la respuesta para estos tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a ver posteriormente. Por aquí otro concepto pero importante, lo que es el orden de una ecuación, también lo vamos a ver, el grado de una ecuación, y luego entonces hay conceptos como evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, que también son importantes, ¿verdad? En el área de la didáctica.
Bien, estamos aquí ya en lo que es el tema, en el tema 1. Si bien es cierto, lo que es la historia como tal de las ecuaciones diferenciales y sus percursores empieza o nace, ¿verdad? O inicia con aportes, ¿verdad? Desde en el siglo XVII, ¿verdad? De manera paralelas, ya sea el aporte de un gran matemático, gran aportador a lo que es la matemática y a la física y a otras ciencias, lo que es Isaac Newton, lo que es Gottfried Leibniz y Leonard Euler, que fueron, como que dice uno, los precursores y los iniciadores de los aportes importantes a las ecuaciones diferenciales. Con Isaac Newton, que desarrolló los principios fundamentales del cálculo diferencial integral, que son la base de las ecuaciones diferenciales, que yo lo acabo de mencionar ahorita, tiene que ver con lo que mencioné ahorita, cuando mencioné el concepto. Que para nosotros desarrollar el concepto de una ecuación diferencial, pues es importante tener el concepto básico, porque este tema es un tema a nivel superior, obviamente, ¿verdad? Entonces, al ser un tema a nivel superior, o sea, no estamos hablando de premedia ni media, ¿verdad? Es necesario tener el concepto de diferenciación y de antiderivada, o sea, de derivada y de integral, que son lo que es los conceptos previos o fundamentales para iniciar el concepto como tal. Leibniz, que contribuyó de manera independiente al desarrollo del cálculo y las teorías de las ecuaciones diferenciales. También hizo su aporte fundamental en el inicio de esto. Bien, y Leonard Euler, que sí profundizó ya dentro de las ecuaciones diferenciales, entonces lo que es la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales, perdón, y no lineales. Que ahorita, cuando vayamos vayamos a trabajar esto, entonces nos vamos a dar cuenta de los aportes fundamentales. Y de ahí entonces tenemos otros percursores que tenemos aquí, que es donde usted tiene ahorita, ¿verdad? Ya entonces siglo XVII, siglo XVIII, siglo XX, los aportes fundamentales que han hecho, pues, ¿verdad? Cauchy, bueno, como aparece aquí, Cauchy, Chebyshev, que son los más famosos. Euler, que ya lo mencioné, en el siglo XVIII, Fourier, y aquí se decía Carl Gauss también. Bueno, aquí están ya para que usted comience a Laplace, muy conocido, y aquí usted tiene que organizar entonces la línea del tiempo. Son varios, pero ya están los aportes, ya están los años, usted solamente tiene que hacer la línea del tiempo, para luego entonces entrar al tema 2, y ahí vamos entonces, bueno, antes de entrar al tema 2, pues, hay que entonces entrar en lo que es la parte del concepto, que es importante, del concepto. Bien, entonces son las 9:10. Son las 9:10. Yo voy a compartirlo, perdón. Voy a dejar aquí la plantilla dentro de la actividad número 1. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ahí está. Confeccionar una línea de tiempo de los precursores de las ecuaciones diferenciales. Y obviamente tienen que ilustrarlo, ¿no? Tienen que ilustrarlo. ¿Dónde me lo van a subir? Me lo van a subir entonces a la plataforma. Bien. Así que vamos a tener algunos minutos para que trabajen. Luego, es importante que realicemos la actividad. Luego de esa actividad, agarraremos unos minutitos para entonces entablar, pues, y mencionar, pues, algunos de los aportes y ustedes puedan formular sus conjeturas o su opinión del mismo. Dígame, Joan Castillo ha preguntado algo, levantó la manito por ahí, o era de hace un momento. Era de hace un momento, se me olvidó quitarla, disculpe.
No se preocupe, no se preocupe. Bien, entonces vamos a empezar con la actividad número 1. Pues ahí está, entonces, pues iniciamos. Bien, vamos a reiniciar. No sé cómo le está yendo con la actividad. Me dicen, por favor. Profe, ahí estaba ordenando ordenando la línea de tiempo de acuerdo a la fecha que tiene Ajá. ¿cómo se dice? Cada Cada aporte, uno. Sí, cada... exacto. O sea, la fecha de cada Ajá. persona, pues lo ordené así. Ok, correcto. Ujú. Ah, ok, Ajá. listo. Ahí, listo. Ahí vamos a darle unos minutitos más y entonces seguimos. Ya entonces con lo que han hecho, con lo que han abarcado, ahí ya podemos por lo menos visualizar de una forma subjetiva, objetiva más que todo, con respecto a los aportes de estos grandes matemáticos, pues que incursionaron, ¿verdad?, en la parte de lo que es las ecuaciones diferenciales. Bien, vamos entonces a seguir. Ahí entonces ustedes pueden ir avanzando con la tarea posteriormente, ¿no? Pero sí bien es importante, pues, ahí yo les voy a hacer alguien que quiera comentar algo sobre cada uno de los aportes, a grosso modo, no tiene que ser algo tan expansivo, ¿no? Porque necesito también utilizar el tiempo para lo que viene, ¿no? No sé si alguien quiere comentar alguna opinión subjetiva, objetiva, una opinión propia de todos los aportes importantes que han hecho estos grandes matemáticos, ¿no? Incluyendo pues a lo que es Isaac Newton, Euler, Bernoulli, Leibniz, que fueron pues, por decirlo así, los precursores en el inicio de lo que son las ecuaciones diferenciales. No sé si hay una marca o idea importante que quieran resaltar y compartir con nosotros que les parece a ustedes, ¿no? Que marcó de repente en la historia de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? ¿Quiénes piensan ustedes que fueron, por decirlo así, en realidad el precursor, ¿no? Porque si bien es cierto, yo mencioné pues que Leibniz, Newton, Euler fueron pues paralelamente, de cierto modo, en ciertas fechas, líneas, ¿verdad? Vimos que ellos hicieron aportes importantes, específicamente Leonhard Euler, ¿sí? Que él, en este caso Euler, lo que hizo Leonhard fue Leonhard Euler, ¿verdad? Fue uno de los, por decirlo así, lo que inició a hacer aporte incisivamente en lo que es el tema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Ahí y lo que influyó, perdón, lo que aportó en que específicamente fueron las ecuaciones lineales y no lineales, hizo como la diferenciación entre las mismas, ¿no? Cuando una ecuación es lineal, qué aportes dieron, qué métodos
fueron utilizando, qué métodos aportó con respecto a las ecuaciones diferenciales. Luego ahí, Newton, que fue fundamental lo que aportó en cuanto a la base de lo que es el cálculo, porque sin ese aporte inicial, pues sabemos que, por ejemplo, el concepto de derivada, integraciones, técnicas, análisis gráfico de lo que es el concepto de derivación, igual que Leibniz, que fueron los precursores, pues, para que, en este caso, el concepto de ecuaciones diferenciales fuera, pues, iniciando desde un concepto fundamental, ¿no? Y luego, entonces, posteriormente, ¿verdad? Vimos, o hemos visto, que luego del siglo XVII, XVIII, XX, fueron pasando entonces a otros precursores como los Bernoulli en el siglo XVII, XVIII, como mencionamos ahorita a los hermanos Bernoulli, que fueron en el área de la física, ¿no? También Agustín Cauchy, en el área de mecánica, astronomía. Como hemos visto aquí, pues, todo lo que es el aporte Chebyshev de algunos importantísimos precursores, ya sea en este ámbito de cualquier índole de la aplicabilidad de las ecuaciones diferenciales. Bien, y todavía vemos que en la actualidad hay todavía científicos matemáticos que siguen aportando, y no solamente a las ecuaciones diferenciales, sino a otras áreas, ¿sí? A otras áreas. No sé si alguien quiere, pues, abarcar más con respecto a lo mencionado, ¿sí? Alguien que nos pueda, pues, de repente, lo que les pareció importantísimo o relevante, o que de repente ha de resaltar, ¿no? Alguien que comparta, que sea uno o dos, no importa. Sí, dele, sí. Bueno, para mí lo más relevante de la pequeña línea de tiempo que se llegó a realizar es principalmente el trabajo de los hermanos Bernoulli. Siento que esto fue clave porque se le dio seguimiento a la investigación, a las teorías que ellos estaban planteando, y hoy por hoy nosotros aplicamos en lo que es ecuaciones diferenciales y en otras ramas, pues, de las ciencias, usamos en este caso la ecuación de Bernoulli. También vemos lo que es la variable independiente. También me llamó la atención los aportes que hizo Lagrange y Cauchy, que ambos estaban relacionados, porque se nos habla de las ecuaciones diferenciales parciales, el cálculo de variaciones y también el método de variaciones de parámetros. Lo mismo que ocurre con Cauchy. Pero yo siento, pues, a mi parecer, que el más enfatizó en lo que fue el análisis matemático, al igual que en el cálculo de variaciones. Gracias. Muy bien, perfecto. Sí, efectivamente los hermanos Bernoulli, pues, dieron ese seguimiento continuo durante el siglo XVII, XVIII, y fueron dando sus aportes, y fue como tú acabas de mencionar, un lineamiento hereditario. Ahí fueron analizando, pues, los temas, que si bien es cierto, pues, el aporte fue buenísimo, ¿verdad? Fue buenísimo en todas las áreas que ellos pudieron aplicarlo, ¿sí? En física, en mecánica, bueno, y luego ellos también desde un legado, ¿verdad? En este caso, porque por algunos antecesores de ellos, sí, de ellos, ¿no? Que fueron tomando ese legado y fueron trabajando a medida de. Muy bien, perfecto. No sé si alguien quiere más aportar, si no, entonces vamos a compartir, pues, lo que. Joan. No sé si Joan lo había levantado ya. Joan fue el que habló, ¿verdad? Sí, fui la que habló. Sí. Ok, sí. Muy bien, sí. Listo. Entonces vamos a ir. Lo que vamos a hacer, sí, Cecilia. Y claro que sí. Sí, profesor, aquí hay un precursores que me llamó la atención, fue Simeón Denis. Él aplica ecuaciones diferenciales a la teoría del calor y la electricidad. Esa fue la que me llamó mucho la atención
Y también son aplicaciones que se abarcan en todas las entidades como la ingeniería, biología, economía y meteorología. Me llamó mucho la atención esa partecita, profe. Muy bien, exactamente. Es que tiene que ver ahorita con lo que vamos ahorita a mencionar en la primera plantilla que voy a compartir con ustedes, que es importante la aplicabilidad en diferentes ciencias que ha dado la ecuación diferencial y que ha pues aportado desde la matemática, específicamente en el área de las ecuaciones diferenciales, lo que ha aportado a las demás ciencias, que ha sido fundamental. Y ya tú lo acabas de mencionar aquí. Porque aquí en el concepto ahorita vamos a analizar el concepto para que ustedes pues entiendan qué se necesita, o por lo menos entiendan, ¿no? Que sepan y que meditemos en esa parte, ¿no? De los conocimientos previos que debemos tener, que el estudiante debe tener, que por dónde podemos entrar para que el estudiante pues vaya asimilando ese concepto, ¿verdad? Tiene que ver en la aplicabilidad de las otras ciencias, si bien es cierto, ¿no? Porque sin esa aplicabilidad, ¿verdad? No sabríamos, ¿verdad? Para qué es útil pues el concepto de ecuación diferencial. Así que yo les voy a compartir lo siguiente y entonces vamos a iniciar. 10:20, necesito porque al final necesito darle unos tiempos para que ustedes trabajen en la segunda actividad. Vamos a compartirles. Dígame, Kenia. Profe, ¿eso se sube donde dice trabajo en clase? Sí, el número 1, correcto. El de ahorita sí. Ok. ¿Cómo no? Denme unos minutos porque voy a subir esto aquí. Profe, me quedó una duda. ¿No serían los 38 precursores? Es que yo lo estaba haciendo era por las fechas de nacimiento, pero no sé si sería solamente los que tienen las fechas con los aportes. Estaba hablando con el micrófono apagado. Perdón. Sí, ahí va a depender cómo lo adjuntaste, ¿no? Si es por la fecha, por los siglos, pues de repente lo pudiste haber hecho por siglos y adjuntas los que van aportando, ¿no? De repente debería ser un poquito más corto así, o de repente si lo vas a hacer por el aporte a medida del tiempo que hicieron los aportes. Ahí depende cómo lo hagas. Ok, gracias. Bien, vamos entonces a seguir. Bien. Bien, aquí creo que es importante lo que mencionó ahorita la compañera en el área de que resaltó lo que es la parte de las aportaciones en las diferentes ciencias. Bien, vemos aquí como un desglose sintetizado de lo que son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en la humanidad. ¿Sí? Bien, esto sería una forma importante de llegar hacia el estudiante, ¿verdad? De motivarlo a que hay un uso, ¿verdad? De las ecuaciones diferenciales utilizando la aplicación del mismo, ¿no? O sea, hacerle ver que el estudiante vea que existe un uso o una aplicabilidad dentro del mismo. Y así el concepto pues se nos hace un poquito más ameno, con un poquito de motivación para el estudiante para que él pueda pues incursionar en este ámbito de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en la investigación científica, las ecuaciones son herramientas fundamentales para los científicos, quienes los utilizan para modelar fenómenos naturales, realizar predicciones y avanzar en áreas como la física química. ¿Sí? En el área de ingeniería en construcción, en la ingeniería, las ecuaciones permiten a los profesionales diseñar y construir estructuras seguras y eficientes como puentes, edificios y sistemas de transporte. Por ejemplo, en el área de investigación científica, en el área de salud, en el área de análisis
de cuando en el área de la parte de la biología, la química, pues se utilizan modelos que son importantes la aplicabilidad en función de cualquier tipo de variabilidad utilizando lo que son las ecuaciones diferenciales. Recuerden que para abordar el concepto como tal de ecuación diferencial, pues hay una diferencia importante en cuanto al concepto fundamental de ecuación versus el concepto de ecuación diferencial. Ahí hay algo diferencial, algo que parece ser iguales, pero las diferencian, va la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, podemos mencionar que si bien es cierto la ecuación matemática, por ejemplo, ya sea lineal, cuadrática, nos basamos en soluciones elementales o ecuaciones dependiendo del conjunto numérico que estemos trabajando. Si es una solución natural, si es una solución entera, una solución racional, real, compleja. Luego entramos a la diferencia con respecto a la solución de una ecuación diferencial, que es más que todo, se enfatiza en que la ecuación diferencial nosotros lo vamos a encontrar como una solución basada en función. ¿Sí? O sea, nuestra respuesta va a estar dada en función de una expresión función matemática. Por ejemplo, si tenemos una expresión matemática o una ecuación fundamental, eso es lo que ahorita vamos a profundizar, pero sí, sin embargo, es importante pues determinar esa parte. Si, por ejemplo, en una ecuación matemática usted tiene una ecuación como esta. X más 1 igual 0. Este modelo de ecuación usted lo puede utilizar para la solución de un problema del diario vivir, incluso lo puede utilizar de repente para un modelo científico en cualquier fenómeno natural. O sea, usted puede utilizarlo incluso en diferentes áreas. Pero la resolución, mecánica de esto es algo más tan sencillo como esto, ¿no? Como utilizar las reglas ¿verdad? De los números opuestos, la regla de transposición de términos en una ecuación y obtenemos una solución. Si vemos aquí, este menos 1 que encontramos aquí sería una solución básica, un elemental, o sea, de un factor numérico. Sin embargo, en las ecuaciones diferenciales, esta solución pasa a ser de esta manera. Por ejemplo, en forma de función, ya sea una función constante, una función lineal, etcétera, etcétera, etcétera. Una función cuadrática, lo que conlleva el concepto de función. Entonces, es ahí la diferenciación del mismo. Ahora, ¿por qué hago énfasis o menciono a grosso modo esto? Porque en el área de ingeniería en construcción, por ejemplo, ingeniería civil, para darle algo específico, el área de arquitectura, ¿verdad? Cuando se necesita construir, por ejemplo, un edificio, una casa, ¿verdad? Hay ciertas variables importantes donde se requiere la modelización matemática para las estructuras, que se junta una viga, el concepto físico, ¿verdad? Que tiene que haber un amarre aquí. Todo esto conlleva también a la utilización del concepto, un concepto más avanzado, ya sea un contexto donde existan las variables. Creo que el concepto de variable es las fundamentales que nosotros tenemos presente. En este caso son las variables X, Y, ¿no? Eso sería otro concepto fundamental para que ustedes vayan pues abarcando esa parte. Bien, entonces en este caso, en las ecuaciones normales, sí existen, en las ecuaciones normales existen variables como X, Y, Z, ¿verdad? Lineales, cuadráticas, lo que conlleve a la resolución de los mismos. Pero también en las diferenciales también están las variables, ¿sí? Una variable X, una variable Y. En este caso define cuando es lineal, cuando es de orden, en este caso cuando es de una ecuación parcial, ordinaria, ¿verdad? Todo esto también conlleva pues a esa parte. ¿Por qué conlleva esa parte? Porque nos deduce que
El orden de una ecuación está dada, en este caso, ¿verdad? En este caso, por el lineamiento de la derivada. ¿Cuántas veces ha sido derivada una expresión? Ahora, el orden de una ecuación regular o normal, matemáticamente hablando, sería, por ejemplo, su exponente, ¿no? Pues, si es exponente 1, si es lineal porque es exponente 1, si es exponente 2, y las cantidades de variables que tenga la ecuación. Más sin embargo, en el concepto y clasificación de las ecuaciones diferenciales, pues ahí ya entra el concepto fundamental de cuántas veces ha sido derivada esa función. Entonces ya sería un concepto un poquito más abarcador, ¿no? Entonces, para analizar estos tipos en este caso, este tipo de aplicabilidad en la ingeniería, pues se necesita un modelo matemático al nivel de una ecuación diferencial. Y luego, como lo mencionó la compañera, en las finanzas, en la economía, también hay modelos imprescindibles aplicables en las ecuaciones diferenciales para, ¿verdad? Estos tipos de modelos matemáticos aplicados a la economía y a las finanzas. Perdón. Bien, entonces, aquí tenemos entonces lo que son las ecuaciones diferenciales, el concepto. Vamos al concepto y vamos a ir como analizando este concepto y luego entonces vamos a ir viendo qué necesitamos como tal para, en este caso, ir resaltando, ¿verdad? Al estudiante qué debemos tener en cuenta para ir incursionando en lo que son las ecuaciones diferenciales. Bien, las ecuaciones diferenciales dice son poderosas herramientas matemáticas que describen la relación entre una función y su derivada. Creo que esta parte entre su función y su derivada. Ahora, estas derivadas, estas ecuaciones se utilizan en una amplia gama de campos que ya lo mencionamos anteriormente. La física, la ingeniería, la economía, y también lo utilizamos para analizar pues, fenómenos, en este caso, naturales, ¿no? Que más que tienen que ver con la física. Bien, entonces, vamos a analizar. Dice que son herramientas matemáticas que describen la relación entre una función y su derivada. Bien, este concepto es fundamental, sencillo y corto, pero que tiene algo muy, muy profundo en lo que vamos a mencionar ahorita. Por ejemplo, cuando hablamos de función, cuando hablamos de derivada. Ahora, primero tenemos que saber que el concepto de función matemática conlleva, ¿verdad?, que el estudiante debe tener una serie de conocimientos básicos. Primero, la parte algebraica, lo que son operaciones, tiene que saber operaciones con expresiones algebraicas, tiene que saber de aritmética, tiene que reconocer, aplicar, resolver cualquier tipo de problema que conlleve al análisis matemático o algebraico en cualquier tipo de situación de la vida real, porque normalmente la ecuación diferencial se modeliza en las diferentes aplicaciones. Entonces, nosotros podemos iniciar en esa parte, ¿verdad? Ahora, también debemos saber la parte gráfica, el análisis gráfico. ¿De quiénes? De las funciones. Por ejemplo, si hablamos de una función constante, recordar al estudiante que la función constante es aquella que se expresa donde su variable dependiente, la y, viene siendo un número cualquiera, y su variable independiente, que es la x, ¿verdad?, tiene un comportamiento que va de menos infinito a más infinito, por ejemplo, y que va a tener va a ser gráficamente, una línea horizontal en el eje, en el corte del eje de las y. Entonces, ¿por qué? Y así sucesivamente, si hablamos de la función lineal, si hablamos de la función cuadrática, si hablamos de la función racional, si hablamos de la función trigonométrica, de todas las funciones trascendentales y elementales que tenemos dentro de las matemáticas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos conceptos primero nos lleva a tener en cuenta el análisis gráfico de cada uno de ellos. Y esto nos permite que cuando tengamos un modelo
¿verdad? O una aplicabilidad dentro del mismo, nosotros podamos leer, analizar, informar y formular conjeturas con respecto a ese análisis. O sea que el estudiante, dicho pasándoselo de otra manera, el estudiante debe tener la capacidad, en el momento de estudiar ecuaciones diferenciales, tiene que tener la capacidad de discernir todos los tipos de funciones elementales y trascendentales. Tiene que tener la capacidad de discernir o analizar todos los tipos de funciones, ¿verdad? Desde el punto de vista gráfico. Teniendo en cuenta que también hay que tener en cuenta el análisis de las variables que conforman cada una de las gráficas, si hablamos en este caso de dos dimensiones, ¿no? De X y Y, o sea, del plano cartesiano, por decirlo así. Y entonces, esto que acabamos de ver aquí, vemos que el conocimiento previo a esto, y solamente he mencionado la función, solamente ahorita he mencionado la función, ¿ok? Ahora viene la parte de las derivadas. Bien, con las derivadas, que fue uno de los precursores de lo que es la derivada y la antiderivada, ¿verdad? Ya nosotros lo mencionamos por ahí. No sé si quién me dice por ahí que fue uno de los precursores de las, en este caso Newton y Leibniz al mismo tiempo, ¿verdad? Que fueron uno de los precursores para la iniciación de lo que es el cálculo, que conlleva a lo que es las derivadas y a las integrales, o en este caso, lo que es las antiderivadas. Bien, entonces para el concepto de derivada ya yo necesito tener en cuenta el concepto de función dentro del mismo. ¿Sí? Y vamos a hacer como especie de algo paralelo. Luego, en la otra sesión, nosotros vamos a profundizar ahorita en lo que es derivadas integrales y luego entonces en los tipos de métodos de ecuaciones diferenciales. También en las integrales necesito conocer también el concepto de función. Necesito tener en cuenta también que otra parte, el análisis gráfico también, un análisis gráfico, ¿sí? Ahora, la diferencia de esto es que las derivadas en física tiene una definición que me calcula, ¿verdad? Lo que es en un punto de la gráfica o en un punto momentáneo, ¿verdad? El cambio de ritmo de un cuerpo en movimiento, por ejemplo, que esa sería la definición. Y en las integrales sería entonces, nos ayuda a lo que es el área específicamente bajo una curva, ¿sí? Entonces, ese sería como quien dice uno, las diferencias importantísimas dentro del concepto. Ahora, ¿por qué? Porque ahorita lo que voy a mencionar pues también es fundamental. Ahora, entre ellas se dice, entre comillas, serían como las operaciones, por decirlo así, entre comillas, las operaciones inversas entre sí. Por ejemplo. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque fundamentalmente no es así. Pero sí, es como que si fuera. Por ejemplo, en la suma y resta, si sumamos y restamos, yo para saber una suma, yo lo compruebo con la resta y viceversa. ¿Sí? En la multiplicación y en la división, ¿sí? Yo para comprobar una multiplicación necesito de la división y viceversa. La racionalización, los radicales también con respecto a la potencia. También necesito para comprobar en muchas instancias lo que es la resolución de para saber la solución, obviamente, de lo que es los radicales y la potenciación. Bien, lo mismo pasa con lo mismo pasa también con las derivadas de integrales. Bien, ¿por qué menciono esto? No sé si yo ahorita mencioné que dice esta parte aquí, que la voy a volver a encerrar, dice, describen la relación entre una función y su derivada. Ajá, y creo que aquí, por acá,
yo mencioné por acá, porque que fue por acá fue por ahí en algunos conceptos que mencioné. Va a depender también de la cantidad de veces que esté derivada la función. Por ejemplo, creo que lo mencioné cuando queríamos saber el orden de una ecuación diferencial. Por ejemplo, depende del orden de una ecuación diferencial las veces que ha sido derivada la función. Ajá. ¿Qué eso que tiene que ver con la integral? Bueno, pues con la integral yo puedo trabajar lo que es la antiderivada con respecto a la integración. O sea, yo puedo saber, ¿verdad?, cuál es el valor inicial de esa función antes que ha sido evaluada o derivada en este caso. Eso sería la integración. Ahí es donde entra la integración como tal. La puedo utilizar como es de esa manera. ¿Sí? Y entonces, en las ecuaciones diferenciales necesito saber qué función estuvo ahí previo a eso, para entonces hacer el estudio analítico del mismo. Entonces, ahí es donde entra en función, pues, que las integrales y las derivadas son conocimientos o procesos importantísimos dentro de las ecuaciones diferenciales. No sé cómo vamos por ahí, si tienen alguna preguntita por ahí. Bien, entonces, en conclusión, ¿qué puedo concluir con respecto al concepto? El concepto, para abordar el concepto, yo le recomendaría trabajar o ir con el estudiante visualizando los conocimientos previos. Ya mencionado de repente, si usted inició, qué sé yo, con la historia, si usted inició con una opinión o una mención con respecto de los aportes, que ahorita lo voy a mencionar nuevamente, ¿verdad? Y luego usted entra con los conocimientos previos, que es muy importante. Visualizar, probar, si saben de función, si conocen los tipos de gráfica, si saben lo que es los métodos de integración, por ejemplo, si ustedes conocen, por ejemplo, las reglas de diferenciación, regla de la cadena, ¿verdad? Derivar, en este caso, primera derivada, segunda derivada, máximo y mínimo, todos esos temas que están en cálculo son totalmente fundamentales, pues al momento de incursionar al concepto de ecuación diferencial, entrar por ahí, ¿sí? Porque así vemos qué tan saben, qué tan empapado está el estudiante con respecto a este concepto, porque es que no podemos entrar, porque les reitero una cosa, no podemos entrar a estos temas tan abarcadores, no podríamos entrar, ¿verdad?, a trabajar, por ejemplo, yo le pongo una ecuación diferencial como esta. Yo le voy a poner una ecuación diferencial, por ejemplo, como esta. Ya le voy a mencionar como cuál. Se las voy a plasmar ahí. Por ejemplo, yo tengo una ecuación diferencial como esta. ¿La están viendo? Por ejemplo, yo le pongo aquí y' igual 2y más x, por ejemplo. No, profe, ¿esto qué? Y si se lo pongo así, dy de x es igual a 2y más x, por ejemplo. Por ejemplo. O esta, que está aquí, dy de x, esta es una lineal, le vamos a una más fácil, de variable separable, como esta. Esta. Yo digo, resuélvame eso. Y usted va a decir, profe, ¿eso qué es? Ese dy, bueno, el que tiene un poquito más de repente el que se acordó y dice, no, pero hay un diferencial. Pero ¿cómo se pone eso? ¿Cómo hago eso? ¿Qué resuelvo ahí? ¿Qué voy a encontrar ahí? Entonces, ahí es donde usted tiene que empapar al estudiante en el conocimiento previo, porque el estudiante necesita mucho concepto previo para la realización de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Si es lineal, si no es lineal, si es de orden 3, de 2, y así sucesivamente para iniciar lo que son. Y si es si utilizamos pues ecuaciones ordinarias, ecuaciones parciales, bueno, aquí va a depender del concepto fundamental. Porque si yo le presento una ecuación como esta,
usted quizás, o el estudiante quizás, perdón, va a entrar en un estado de choque, no va a quedar, ni no va a ser ni para dónde iniciar, ¿verdad? Sin embargo, si usted, por ejemplo, usted tiene una expresión como esta, y' 2x, por ejemplo, más y, y usted dice, deríveme esto implícitamente. Ya el estudiante pueda que, usted sabe derivar implícitamente, usted comienza a derivar, Ajá, pero y eso, bueno, esto es parecido a esto, usted se comienza por ahí a trabajar. O de repente, si yo le pongo esto, bueno, esta f de x es igual a x cuadrado más 1, esto que está aquí es una función. Bueno, esto es la solución de la siguiente ecuación diferencial. Y parte de ahí. En analizar, por ejemplo, partir desde la solución, por ejemplo. Pero el estudiante ya sabe el concepto de función. Y usted ya usted se lo planteó y usted se lo mencionó. Y usted entonces puede partir de ahí. ¿Sí? Usted puede partir de ahí. Bien, siguiendo con esto, pues ya esto creo que yo lo había mencionado. Los matemáticos hicieron aportes importantísimos en las ecuaciones diferenciales. O sea, Newton, principios fundamentales del cálculo, integral, diferencial e integral, que son bases de las ecuaciones diferenciales. O sea, el que tiene en cuenta el cálculo integral y diferencial e integral, perdón, pues tiene las herramientas necesarias para la aplicabilidad. O entender el concepto, no importa que sea mecánico algebraico o analítico, de lo que es una ecuación diferencial, porque tiene el arma, cómo resolverla. Ya entonces el proceso mecánico, pues ya sería los métodos, pero ya tiene el arma. Es bastante sencillo, pero para ello, pues hay que sondear al estudiante a partir de, obviamente que ahí en los diferentes métodos, pues hay una concientización conceptual y de diferenciación entre cada uno de los métodos, donde usted es donde entra lo nuevo, ¿no? Para explicar. Bueno, Leibniz, que contribuyó independientemente al desarrollo del cálculo y la teoría de las ecuaciones diferenciales. Ahí inició con la parte teórica. Euler, que yo mencioné también hace un momento, pues hizo avances importantes en las ecuaciones diferenciales, tanto lineales como no lineales. Bien, ya entramos en lo que es la clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ahorita, en 10 minutos, ustedes van a trabajar, van a entrar en la segunda, en la segunda asignación. Pero, ya yo les expliqué esa parte, ¿cierto? O sea, ahí ustedes entran en la segunda asignación y entonces yo terminaría aquí en la clasificación, porque en los métodos, ¿verdad? Solamente vamos a mencionar los métodos, solamente. Y por aquí lo que son las aplicaciones, que ya la vimos. Y entonces, y entraríamos, en la clasificación y simplemente en lo que son algunos métodos. Y entonces entraríamos ya, pues, para lo demás, porque aquí sigue bastante parte que explicar. Ya la otra semana, sí, nada más en una asignación en clase, la otra sesión sincrónica ya sería solamente una actividad y vamos a tener todo el tiempo, pues, para ir analizando, pues, a grosso modo, un poquito más profundo, lo que es todos lo que estamos recomendando aquí con respecto a la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Profe, una consulta. Estas asignaciones tenemos hasta el día de hoy para entregarlas, para realizar las entregas. Sí. Lo que sí es que si observan o si recuerdan más que todo, si recuerdan yo mencioné, hay un espacio en la evaluación, que es la parte de la asistencia, ¿sí? Que tiene que ver mucho con lo que es
El porcentaje de asistencia, obviamente, y también en cuanto a lo que es las asignaciones. ¿Sí? Ahí infiere. Si usted trabaja ahorita en el tiempo que se le da para la asignación, ahí hay consideración en el sentido de que porque tiene pues su porcentaje ganado en esa parte. ¿Sí? Ya cuando no, por algún motivo, recuerden que son 2 sesiones pues que son estrictamente presenciales a nivel sincrónico. Entonces por eso es que ahí se te trate de subirla en el tiempo que yo les dejé aquí o unos minutos previos después de haber terminado por eso que le estoy dando el tiempo. Si no, no le daba el tiempo y avanzamos, ¿no? Yo sé que para la otra sesión, la sesión 3, que bueno, vamos a ver nuevamente, van a tener el tiempo necesario para escucharme y para que ustedes opinen también, bueno, todo eso. Sí, ahí entonces, pero ahorita yo le voy a dar pues prácticamente al mismo tiempo, por ahí unos 40 minutos, por ahí 45 minutos para que elaboren la otra asignación. Si no nos alcanza el tiempo, entonces no hay problema. Ahí entonces ya le queda el resto del día para ello, ¿no? La cosa es trabajar que donde ustedes puedan tener la posibilidad de preguntar y de interactuar pues en el espacio propuesto pues para lo que es en la sesión de hoy. Bien. La clasificación, en cuanto al concepto, pues creo que en esa parte pues nosotros pues, o por lo menos yo he mencionado pues conocimientos previos fundamentales para la iniciación de lo que es la ecuación diferencial. Ahora, dentro de la clasificación, lo ven en plantilla y lo ven en plantilla ahí, ¿verdad? Lo ven en plantilla. Vemos que una ecuación diferencial, yo les mencioné, que está definida, pues, por ejemplo, bastante sencilla, que es la relación de su función con su derivada, por ejemplo. Pero si lo podemos abarcar más, ¿verdad? En este caso, la ecuación diferencial también puede ser o es también una ecuación que involucra derivadas de una función con la propia función y las variables que dependen de esa dicha expresión. ¿Ya? En este caso, generalmente su solución son funciones. A lo contrario de las ecuaciones que hemos visto elementales en lo que es en el álgebra, ¿no? Que ya yo mencioné esa diferenciación ahí. Bien, en este caso, para las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Intervienen derivadas de una o de más funciones desconocidas, que es otra cosa, ahí es donde vamos a entrar. En este caso, la ecuación diferencial tiene algo muy importante, pues además de modelizar diferentes problemas matemáticos, te lo da o te da una solución particular y te da una solución general. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que te lo da de forma general para un patrón de función como tal y te lo da para una función particular. ¿Y eso qué es, profe? ¿Eso qué viene siendo? Eso es importante. Por ejemplo, supóngase que yo resolví una ecuación diferencial y mi resultado, perdón, voy a poner la pluma. Por ejemplo, mi función me dio como resultado, o mi ecuación me dio como resultado, por ejemplo, f de x igual x al cuadrado. O de repente, f de x igual a x. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, esa es mi ecuación. Esto que está aquí sería una solución particular. ¿Por qué? ¿Por qué sería una solución particular? Profe, porque es una particular. Si en este caso vemos que esta es una función lineal, ¿no? Esta es una función lineal. Si nosotros graficamos esta función, me da una función lineal, tipo así, por ejemplo. ¿Sí? Tipo así. ¿Cierto? Ahí va, se va. Ahora.
Esta función lineal es una solución particular. ¿Por qué se le dice una función particular? Porque me habla de una gráfica en particular. Ajá, profe, pero ¿cómo sería entonces una solución, por ejemplo, general? Sería así. Esto. Profe, ¿y esa C? Bueno, esa C sería una constante. Entonces, usted le explica al estudiante cuál es la diferencia de estas dos expresiones. Bien, una es que esa solución específicamente es para analizar en 2 puntos o en un punto específicamente en esa función. Por ejemplo, la función f de x igual a x. Entonces, la solución de esa ecuación diferencial analiza específicamente en patrón de esa función. Luego, entonces, para la otra función sería la función f de x igual a x más c, donde c es una constante y puede ser cualquier constante. ¿Eso qué quiere decir? Que esta gráfica analizable sería cualquier gráfica lineal que tengamos a partir de este patrón de x. O sea, estaríamos analizando en sentido una familia infinita de gráficas. Mire lo poderoso que es el análisis de las ecuaciones diferenciales. No solamente analiza particularmente un resultado, sino también analiza a una familia infinita de ese tipo de función. Entonces, cabe destacar que ese concepto pues, es fundamental el resalte de. ¿Por qué? Porque así el estudiante puede entender de qué estamos trabajando con respecto al concepto como tal. Bien, otra cosa, las ecuaciones diferenciales también las podemos observar o las podemos clasificar en ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, bien, para entender esa parte, necesito entender también el concepto de diferenciación. Muy importante. Sin esto no puedo o no se puede ensalzar esta clasificación. En cuanto a las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Contienen derivadas respecto a una sola variable independiente. Ok, profe, ¿eso qué es? ¿Cómo yo se lo planteo al estudiante? Bueno, ¿vamos allá? Vamos allá. Todavía no hemos entrado aquí específicamente a la clasificación como tal de la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo sería eso, profe? Ya se nos está acabando el tiempito para dejarle el tiempo para la asignación. Vamos a culminar aquí. Solamente explico esto. Ya. Bien, les decía que en este caso, cómo yo presento esa incógnita con respecto a la parte de de lo que es que contiene respecto a una sola variable independiente. Si yo derivo, por ejemplo, yo voy a derivar la función x, 2x cuadrado más 1, por ejemplo. Mi variable independiente, en este caso, normalmente es la variable x. Ahora, ¿qué quiere decir? Esto sería ordinario, porque yo puedo tener, en este caso, una resolución por medio de algún método de ecuación diferencial donde, ¿verdad? Existe una sola variable independiente. O sea, en este caso, sea X, ¿no? Que también usted puede plantear. Recuerden que las variables pueden cambiar, pero usualmente utilizamos X como la variable independiente y Y como la variable dependiente. Entonces, en esa parte, desde esa perspectiva, pues nosotros podemos decir esa parte, ¿no? Que es X, ¿no? Ahora, esas serían las ecuaciones diferenciales ordinarias, que solamente se mantenga el análisis o la aplicabilidad del método en la ecuación diferencial solamente sea efectivamente para una sola variable independiente. En este caso, vamos a decir que sea X. Bien, ahora, ¿cuál sería en este caso las derivadas parciales? Entonces aquí sí aumenta. Aquí sería entonces con respecto a 2 o más variables. Aquí aumenta. Entonces, como aumenta, entonces, ¿por qué aumenta? Porque ahora ya no voy a tener 2 variables.
ya no voy a tener dos variables. Ahora, ¿cómo entiendo eso, profe? Bien, por ejemplo, usted tiene que recordar, ¿sí? Usted tiene que recordar cómo usted derivaba, parcialmente. Entonces, aquí entra, ¿verdad? Ese concepto de derivadas parciales, que usted lo vio en lo que es en cálculo, de cómo usted deriva parcialmente una expresión y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, esta expresión que está aquí sencilla. Usted deriva eso. Bueno, usted lo deriva con respecto a X, con respecto a Y, bueno, usted lo hace. Pero aquí ya hay dos variables que usted puede derivar parcialmente. Entonces, aquí ya cambiaría el concepto como tal de los métodos de ecuación diferencial, cualquier método. Sí, porque sería una ordinaria donde específicamente sería para una sola variable, usted tiene que mencionar esa parte y luego entonces también la otra parte con respecto a las ecuaciones diferenciales, pero de orden parcial, o sea, con derivadas parciales. Y ahí influye entonces que no solamente hay la complejidad de parte del desarrollo o aplicación de métodos para resolver ecuaciones diferenciales es bastante bueno porque no solamente me dice a mí que yo puedo resolver para obtener una función como tal, sino también una familia de funciones. Y encima de eso, no solamente yo puedo analizar una variable como tal, sino que puedo analizar más de dos variables. Porque tenemos la forma de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y también resolución de ecuaciones con derivadas parciales, o sea, con dos o más variables. Ese sería entonces como el recuento hasta llegar ahorita a la clasificación. Vamos a quedar en la clasificación. Son las 11:05. Bien, preguntas hasta aquí. Bien, como no hay preguntas, yo voy a presentar para dar el espacio para que ustedes trabajen el segundo, porque necesito que ustedes por lo menos hoy trabajen el segundo taller, o sea, el segundo trabajo en clase. Vamos a buscarlo. Perdón, vamos a buscarlo por aquí. Encuentro. Aquí está. Vamos a buscarlo y entonces, si no hay preguntas, igual yo voy a estar ahí pendiente de ustedes. Sería la asignación en clase el trabajo en clase o tarea en clase, trabajo en clase número 2 y aquí está compartido para ustedes. Ahí está. Bien, y el concepto de diario y doble entrada, pues si se lo quiere que se lo abarque, sí. Ya ustedes saben, yo les mencioné la técnica del diario de doble entrada, ¿no? Usted divide en dos partes la hoja, por ejemplo, o la página o la plantilla que quiere utilizar. En una columna, pues en la izquierda, usted entonces indica las ideas, citas o párrafos claves que a usted le llamó la atención y usted entonces a la derecha hace su complemento con respecto a comentarios, crítica, análisis personales, incluso hasta preguntas dentro del mismo. Entonces, usted me desarrolla esa actividad. ¿De qué tema va a ser? Bueno, el tema es lo que menciona ahí, ¿no? Sobre la historia, definición y clasificación del mismo. ¿Preguntitas? Sí, Profe, entonces, sí, dígame, claro que sí. Ok, ahí usted sugiere PowerPoints. ¿Es necesario utilizarlo o...? No, yo lo sugiero ahí, pero no es necesario. Usted, como usted quiera realizarlo, ahí simplemente que si me lo hace en Canva, usted la junta, PDF o utiliza otro método, o de repente Word y la junta, cosa de que se pueda subir
en la plataforma de buena forma. Incluso a mano. No hay problema. Gracias, profe. A la orden.